Vamos a hablar sobre el embrague. Si tu vehículo es manual, seguramente sepas de lo que estamos hablando. Los vehículos automáticos tienen un embrague que se llama embrague hidrodinámico, pero hoy vamos a hablar sobre el embrague de los vehículos manuales. La razón por la cual yo necesito un embrague es muy simple. Supongamos una analogía. Por un lado tenemos el motor girando y por el otro tenemos la caja de velocidades. La caja de velocidades, en conjunto con la transmisión, es básicamente lo que me pasa el movimiento a las ruedas. Como yo no puedo pasar el movimiento del motor que está constantemente girando siempre a las ruedas, porque hay momentos en los que necesito estar retenido o mismo para poder pasar los cambios, necesito algo que me permita acoplar y desacoplar el movimiento del motor. Es decir, interrumpir a voluntad la transmisión del movimiento. Ese va a ser el embrague. Ya sabemos para qué sirve un embrague, ahora vamos a ver los componentes. Por un lado tenemos el disco de embrague. Este es un embrague monodisco en seco, es decir, que usa un solo disco y no trabaja con ningún tipo de fluido. Tenemos los ferodos o material de desgaste. En la antigüedad se hacían de asbestos hasta que se descubrió que era cancerígeno y se dejaron de usar. Una de las partes del disco fricciona con lo que se llama placa de presión y la otra parte fricciona con lo que es el volante de inercia del motor. El volante de inercia del motor gira solidario al motor justamente. Entonces ahí es donde me transmite el movimiento. Para poder transmitir, como hablábamos antes, o acoplar y desacoplar el movimiento, lo que va a hacer el disco es avanzar o retroceder. Al ser retraído o retroceder, deja de transmitir el movimiento del volante que está girando acá constantemente. Después, en la carcasa, podemos ver también el diafragma. Sobre el diafragma actúa la crapodina o rodamiento de empuje. Cuando la misma ejerce presión sobre el diafragma, actúa sobre unas pequeñas palancas que están ubicadas en el interior de la carcasa, me retrae la placa de presión y por consiguiente deja de ejercer presión sobre el disco de embrague y ahí deja de transmitirse el movimiento. Suena muy complejo, pero la realidad es que es bastante simple, es prácticamente todo un mecanismo mecánico. Y si bien en los diagramas lo vemos como un movimiento muy exagerado, en la realidad el movimiento es solo de milímetros. El accionamiento del embrague puede ser hidráulico o mecánico, como vemos acá, a través de un cable de acero. Este embrague en particular que tenemos acá es de un conjunto bimasa. La diferencia entre un embrague convencional y el bimasa lo que cambia es el volante de inercia y, como vemos, también el disco de embrague. En el mismo vamos a ver que no hay ningún tipo de elemento elástico o muelle, a comparación de un embrague normal. Esto es porque en el volante de inercia bimasa, en el interior tiene todos los muelles preparados para amortiguar el movimiento del motor y asegurar que el acople sea más suave y confortable. Este tipo de embrague se utilizan motores de torque muy elevado y por lo general a la hora de realizar una reparación suele ser más costoso porque son componentes con mayor complejidad y desarrollo tecnológico. Vamos con las posibles fallas que puede presentar cualquier tipo de embrague manual. Bien. Por lo general, cuando sufrimos daños en la crapodina, ya sea por desgaste, por el tiempo, lo primero que vamos a evidenciar es una especie de crujido cada vez que accionamos el embrague. Por otro lado, otra de las fallas más comunes es llegando al final de la vida útil de un embrague, cuando ya el disco de embrague tiene muy poquito material de desgaste, es que comienza a tornarse muy duro el pedal, el recorrido del accionar se acorta y empieza en las últimas instancias a dificultarse incluso el colocar las marchas. Ese ya es un indicio particular de que hay que reemplazar el embrague. Por lo general, en líneas generales y con un uso correcto, puede llegar a durar 100.000 kilómetros o incluso más. Hablando de reparaciones, a la hora de realizar una reparación en un embrague bimasa, algunas personas lo que hacen es ir por una reforma en la que terminan convirtiéndolo en una especie de adaptación de embrague convencional, cambiando el disco de embrague y también el volante de inercia. La verdad es que desaconsejamos hacer eso porque termina transmitiendo varias vibraciones del motor y, aparte de sacarlo de las líneas originales del vehículo, termina volviendo el vehículo mucho menos confortable. Si bien es por un tema de costos, siempre conviene reemplazarlo por los repuestos originales en tiempo y forma. Ya hemos aprendido sobre el funcionamiento, los componentes y posibles fallas del conjunto de embrague. Quédate viendo nuestros videos para continuar aprendiendo más sobre el mundo de los automotores.